Soy Camila Cuello, docente e investigadora del área de política del Instituto del Desarrollo Humano. La noción de soberanía es una noción muy cara a la tradición de pensamiento político. Podemos encuadrarla en distintas corrientes del pensamiento. Creo que una de esas corrientes que hoy en día expresa, digamos, en la actualidad las fuentes de la noción de soberanía es la corriente liberal, ¿no? Desde el liberalismo, la soberanía se sostiene sobre la base de un individuo que es soberano de sí, que no requiere, y esta creo que es una de las consecuencias importantes y que tiene un gran impacto en nuestro contexto actual, que no requiere de los otros para una vida común, vivible en sociedad, ¿no? En ese sentido, ante esta noción liberal de soberanía que tiene sus modulaciones emprendeduristas o libertarias en nuestros días, creo que es necesario volver a recuperar o volver a reflexionar sobre la noción de soberanía en un sentido fuerte, ya no entendido en los términos liberales asociados meramente a la propiedad en sentido amplio, ni individualistas asociados al individuo como capaz de gobernarse a sí mismo, sino más bien en un sentido fuerte de la soberanía política entendida como aquel poder que tienen los pueblos de construir justamente una vida en común, una vida vivible, que se fundamenta en términos teóricos y a mi entender no solamente en la posibilidad de actuar en concierto, de actuar y transformar la realidad que nos circunda, sino también en las fortalezas que tienen nuestras instituciones, nuestro sistema institucional para poder protegernos de aquellos poderes, de aquellos intereses que solo ven recursos donde hay en realidad un pueblo o un país. En ese sentido es que es necesario problematizar la noción de soberanía en el contexto actual en la medida en que la soberanía no necesariamente implica autarquía y por lo tanto nos encontramos insertos en un entramado mundial, en un entramado internacional en el cual requerimos necesariamente de la actuación de otros para poder insertarnos en ese entramado y por lo tanto volver a disputar desde una noción fuerte de soberanía nuestra inclusión en ese entramado internacional. En este sentido se trata fundamentalmente de poder sostener como Estado-nación los intereses propios, los intereses de nuestros propios territorios, los intereses de nuestro propio pueblo a la luz de las problemáticas fundamentales que se cimentan y que vuelven sobre la pregunta tan fundamental del cómo vivir juntos, cómo construir una comunidad en común y cómo a partir de la posibilidad de decidir soberanamente en los términos de sostener y recuperar el derecho a tener derechos, decíamos de decidir soberanamente el futuro de nuestra nación. El Estado deja de pensarse como un instrumento de dominación, un Estado parásito, ¿no? del cual debemos librarnos y comienza a pensarse como un paraguas, una frontera, un entramado institucional que nos protege, ¿no? En ese sentido, que el lugar del sistema científico, en este sentido, es que el lugar de las universidades, en la construcción del conocimiento y en el fomento de la ciencia y la técnica propiamente argentinas, resultan claves para poder materializar lo que llamamos antes en términos teóricos el derecho a tener derechos. Es la base fundamental de la construcción de la comunidad política la que va a permitir justamente actuar y defender aquellos derechos conquistados y actuar y defender los intereses nacionales por sobre aquellos poderes que solamente vean recursos donde antes había pueblo.